dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Pero hay doctrinas que dicen que María es corredentora, que por María uno llega a Jesucristo y de Jesucristo uno llega al Padre. Herejías tremendas, por los cuales millones se pueden ir al infierno porque no han atendido la palabra de Dios, porque no han comprendido lo que el Espíritu Santo está diciendo, gloria a Dios, a las iglesias. Querido hermano, primera doctrina, Dios es masculino y femenino a la misma vez. Dios es padre y madre. ¿Correcto? Pero ellos no entienden que Dios es espíritu, que Dios no tiene sexo como los ángeles. Jesucristo dijo que los ángeles no tienen sexo. Por ello no va a haber matrimonio en el cielo, porque nosotros seremos semejantes cuando Jesucristo nos lleve en el arrebatamiento a los ángeles. Y hermano, los ángeles no tienen sexo. Y nosotros, hermanos, gloria a Dios, seremos similares a ellos. Entonces, hermanitos, ellos no entienden que Jesús, Jehová y el Espíritu Santo son espíritus. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, pero esta secta del Dios Padre y Dios Madre nos dice que Jesucristo ya no es Dios. Solamente Dios lo conforma el Padre y la Madre. Y ellos excluyen, sacan de ser Dios a Jesucristo y el Espíritu Santo, aberración del diablo, porque la Biblia nos confirma que Jesucristo es Dios. Amén, hermano. San Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. San Mateo 1:23. Mira, Tomás, aquel apóstol, que era uno de los más incrédulos, al final del ministerio del Señor Jesucristo le dice, gloria a Dios, Dios mío y Señor mío. Tomás se dio cuenta que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Correcto, hermanos? Eso es la característica. San Mateo 1:23 nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Correcto? Ese es el nombre que también le pusieron al Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, vamos a ver ahora, hermano, pasamos la primera diapositiva. ¿En qué versículo ellos están apoyando? Vamos a ver, gloria a Dios. Pause. En esta diapositiva. Se apagó. Gloria a Dios, hermanitos, tienen que cargar la batería, por favor. Hermanitos, esta secta se está basando en Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, ellos se basan en un versículo, pero ¿por qué no me pueden mostrar más versículos? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Stop. Pause. Miren. Hermanos. ¿Te has pasado? ¿Es un poquito más atrás, hermanito? A ver, retrocede. Después del primer versículo, sigue el siguiente, por favor. Entonces, hermanitos, ahí vemos que gloria a Dios, hermanos, cuando dice el versículo Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ellos dicen se está refiriendo al Padre y a la Madre, pero mentira de Satanás, cuando el Señor Jesucristo está diciendo,
hagamos al hombre, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos da 3 versículos acá, hermano, de que Dios lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no lo conforma a la madre, porque no hay ni un versículo que corresponda para que exista una diosa madre. Mire acá, Mateo 26, 19. Por tanto, id y haced discípulos, dice el Señor Jesucristo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tienen que bautizarlo en el nombre de Dios. Pero acá no menciona una diosa madre. Si no hubiera dicho, tienen que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y María. Pero no lo dice, hermano. Segundo versículo que nos apoyamos, 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No dice María, no dice la diosa madre, no dice que hay un Dios Padre y un Dios Madre, ¿correcto? Tercer versículo, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En ningún momento, hermanos, acá nos muestra sobre la diosa madre. Y ellos se agarran en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Segundo versículo que ellos están tomando para sus doctrinas erradas. Génesis 1:27, ¿qué nos dice? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estudio, hermanos, cuando Dios está hablando de imagen, Dios se está refiriendo, querido amigo y hermano, a que Dios nos creó con espíritu, porque nuestro espíritu es eterno. Amén, hermanos. Esa es la característica. Por eso tenemos la imagen de Dios. Por eso los animales no tienen la imagen de Dios, porque los animales mueren y ahí terminó su existencia. Imagen viene del latín imago, hermanos, que es la representación de un ser. Entonces, hermanos, acá nos dice que es la imagen del Espíritu. Es decir, que Dios nos creó a su semejanza e imagen porque Dios nos dio Espíritu. ¿Correcto? Gloria a Dios, hermano. Y acá nos dice que Dios es Espíritu. En primer lugar, hermano, Dios creó al hombre. En segundo lugar, creó Dios a los animales. Y el hombre, como se sentía solo, creó en tercer lugar, hermanos, a la mujer. Y hermanos, gloria a Dios. Entonces la imagen, la semejanza de Dios con los hombres es que nosotros tenemos espíritu. Por ello, el Señor Jesucristo murió para que nuestro espíritu fuese salvo. Porque el espíritu es eterno. Nuestro cuerpo va a morir, nuestra mente va a morir. Pero hermano, gloria a Dios, el espíritu va a ser eterno. Depende de ti, ¿dónde lo quieres pasar? ¿Lo quieres pasar en el cielo o lo quieres pasar en el infierno? ¿Correcto? Eso depende de ti. Por eso Dios nos da libre albedrío, para que tú escojas, hermano, si quieres pasar con Dios o quieres pasar con el enemigo. ¿Correcto? Sigamos, hermanitos. Después ellos están agarrando, vayamos a la siguiente diapositiva, ellos también se están agarrando en Gálatas, hermano. Pause. Hermano, quiero que me entienda esto, el contexto. Tú nomás no puedes hacer doctrina de un versículo, tienes que leer todo el capítulo. Y si no has entendido todo el capítulo, tienes que leer, gloria a Dios, todo el libro. Amén, hermano. Tenemos un ejemplo acá, contexto. Vayamos al último versículo, mire, Salmos 2:8. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Pero viene la secta del G12, la nueva reforma apostólica y profética, y nos dice, Dios nos va a dar las naciones. ¿A quién? A nuestra iglesia. Me va a dar a mí. Déjalo en la diapositiva, hermanito. Gloria a Dios. Mire, Salmo 2.8, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces los apóstoles, los pastores del G12, tuyo es la nación. Tú vas a gobernar sobre las naciones. Tú vas a tener como heredad todas las naciones, pero estos ignorantes en la palabra no han leído los dos versículos anteriores. ¿A quién se está refiriendo Salmo 2.8? Vayamos 2 versículos antes, Salmo 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién es este versículo? ¿A quién se está refiriendo este versículo? Se está refiriendo, hermanos, al Señor Jesucristo. Acá no está prometiendo a la iglesia, ni a los apóstoles, ni a los pastores del G12, ¿correcto? Siguiente diapositiva, hermano, gloria a Dios. Esta secta del Dios Padre y Madre se basa en esto. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mire, primeramente, Jerusalén no puede ser una madre, porque Jerusalén, la nueva Jerusalén, es una ciudad, correcto. Ellos no diferencian esposa del Cordero de la nueva Jerusalén, correcto. Ellos dicen que, gloria a Dios, la diosa madre es la Jerusalén de arriba, como también, gloria a Dios, es la esposa del Cordero, falacia. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos casi todo el capítulo, hermano. Nos dice Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y acá, hermano, note este versículo en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría. Antes de que hable acá, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice, lo cual, Gálatas 4:24, es una alegoría, es una comparación, está haciendo una metáfora. ¿Correcto, hermanos? Está haciendo una metáfora que hay 2 tipos de madre, una madre de la esclava y una madre de la libre. Y nos dice, ¿qué son las madres? Pues estas mujeres, o sea, las madres, estas mujeres son los 2 pactos. La Biblia aclara que cuando está hablando de madre, hermano, está hablando de 2 pactos, ¿correcto? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Sigamos leyendo. Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y ahora viene Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando está hablando de madre, está diciendo el pacto de la gracia, el pacto que el Señor Jesucristo, gloria a Dios, alcanzó, muriendo y resucitando en la cruz del Calvario, ¿correcto? Gálatas 4:27 sigue, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hermanos, acá podemos ver, hermanitos, que está haciendo una metáfora. Pero esta secta solamente nos presenta un versículo, pero no nos presenta todo el capítulo. Uno tiene que leer todo el capítulo antes de solamente apoyarse en un versículo, para saber de quién está hablando. Esto se denomina, querido amigo y hermano, contexto. Yo no puedo hacer doctrina de un versículo, tengo que haber leído todo el capítulo para saber a quién se refiere, cuándo se refiere, etcétera. Amén, hermano. Por ejemplo, hay un versículo, hermano, que nos dice, yo deseo que seas prosperado. ¿Pero le está diciendo a la iglesia o le está diciendo a otro apóstol? Cuidado. Amén, hermano. Ahí vemos que no hay hermenéutica.
que gloria a Dios no están traduciendo correctamente la Biblia. Entonces piensa que cada uno, yo deseo que seas prosperado, entonces dice, todo el mundo tiene que ser prosperado. No, porque un deseo no es promesa primeramente. Y cuando Juan está diciendo, yo deseo que seas prosperado, se está refiriendo a un apóstol, se está refiriendo a un hombre de Dios, correcto. Por eso vienen las doctrinas falsas, por eso vienen las falsas fábulas que se presentan, querido amigo y hermano, y tenemos que tener mucho cuidado, correcto. En ese versículo, hermano, se están basando lamentablemente, interpretando mal. Y ahora vemos a Juan Pablo II, que todo el mundo le está dando la gloria. Pero Juan Pablo II no es nada comparado a Jesucristo. Dice que Juan Pablo II hizo un milagro. Jesucristo hizo cientos de milagros. La gloria no se le puede dar al hombre. Ahí vemos que la iglesia de nuestros amigos católicos no está enfocado en la palabra de Dios. Porque la gloria le están dando a un simple hombre. Juan Pablo II no es nada comparado al Señor Jesucristo. Y no se le puede rendir esa honra. Y tenemos que tener cuidado. Porque Juan Pablo II fue el papa que más santos ha promovido. Es decir, más imágenes. Y qué miedo presentarse ante Dios y decirle, Señor, he hecho muchos santos para que lo adoren, para que intercedan por nosotros. Cuidado. Qué miedo. Y el Papa Juan Pablo II murió abrazado con la Virgen de Guadalupe. Una virgen que no existe en la Biblia. Eso lo creó el hombre. No lo creó Dios. Vayamos, sigamos, hermanos, que el tiempo nos va a ganar. A ver, hermanitos. Otro versículo que se está agarrando, siguiente diapositiva, por favor, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ellos no interpretan bien el versículo, hermano. Dice que, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero no te leen el siguiente versículo, que aclara quién está en la nueva Jerusalén. Adelante, por favor. Ahí tenemos, hermano. Si usted lee el versículo que sigue, aclara el versículo anterior. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Acá nos dice, ¿quién va a estar en el tabernáculo? Que está ataviada como una esposa, como una novia. En la Nueva Jerusalén está el pueblo de Dios, y este versículo de Apocalipsis 21:3 nos aclara, queridos amigos y hermanos. Qué claro es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no se contradice en nada. Gloria a Dios, hermanos. Entonces nosotros podemos estar seguros con esto. Pero lamentablemente, ellos dicen que la diosa madre es la esposa del Cordero, que es la Nueva Jerusalén. Pero nuestros amigos católicos han caído en el error también, que la diosa madre es María. Y el día de hoy vamos a demostrar que María no es Dios. Entonces los amigos católicos cuando mueren, tienen esa oración en la hora de nuestra muerte. Ellos se están dirigiendo a María antes que a Jesucristo en la hora de su muerte. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es el único camino que nos lleva a Dios el Padre? Jesucristo. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? El Señor Jesucristo. Y no fue María, sino que hay doctrinas de hombre, hay doctrinas de iglesia que están tapando la palabra del Señor, ¿correcto?
Entonces, hermanos, vamos a ver en Lucas, gloria a Dios, vayamos por favor a Lucas, capítulo 1, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, anuncio del nacimiento de Jesucristo, ¿correcto? Vayamos por favor a San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel que le iba a anunciar a María que el Señor Jesucristo iba a nacer por ella, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El ángel no le dijo, Madre de Dios, primeramente. Lea su Biblia Nácar Colunga o su Biblia Gloria a Dios de Jerusalén, que son las Biblias actuales de la Iglesia Católica, ¿correcto? Repito, San Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mire esa palabra, bendita tú entre las mujeres. No le dijo, bendita tú entre los dioses, o bendita tú entre Dios. Dice, bendita tú entre las mujeres, es decir, que Dios podía escoger a cualquiera judía que era santa y era virgen para que el Señor Jesucristo naciese, ¿correcto? Porque la sangre lo pone el Padre. Cuando se hace pruebas de ADN, ¿a quién le sacan la sangre? Le sacan al varón, para ver si es el padre o no es el padre, ¿correcto? Así, María fue escogida para que venga el Hijo de Dios. ¿Correcto? Pero el Espíritu lo trajo el Espíritu Santo. Trajo el Espíritu de Jesucristo y lo puso en ese niño. Para que naciese y fuese el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. Porque fue al sacrificio, resucitó, hermanos, y ahora nosotros podemos, gloria a Dios, nacer de nuevo. Y está, gloria a Dios, hermano, con esa promesa. ¿Qué más dice? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamada. María no sabía que el Hijo de Dios iba a nacer por ella. El ángel tenía que comunicarla. Si María hubiese sido la madre divina de Jesucristo, el ángel no le hubiera comunicado que Jesucristo iba a nacer por su vientre. San Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no sabía cómo iba a concebir al Señor Jesucristo si nunca había tenido relaciones sexuales, correcto. Y le responde el ángel. Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, hermanos. Mire, el ángel tenía que comunicarle que ella era favorecida. Pero ¿qué nos dice la doctrina de la iglesia? Que María es la diosa de Jesucristo. Amén, hermanos. Y hemos visto que Dios lo conforma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No entra la Madre. Porque no hay versículos, no me pueden dar 3 versículos donde me demuestren que María es la Madre de Dios, ¿correcto? Entonces los amigos católicos cuando mueren, en vez de orar a Jesucristo, están orando a María. María en la hora de nuestra muerte. Qué miedo, hermanos. El Papa Juan Pablo II, morir con la Virgen María al costado,
con la imagen de la Virgen María. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, hermanos! Porque Pedro jamás hizo eso. Pedro jamás hizo una imagen. Pablo jamás se inclinó ante una imagen. Pero la doctrina de la iglesia se ha regado por todo el mundo. Cuando se le da la gloria a Juan Pablo II y no a Jesucristo, me hace recordar a los emperadores romanos, a esos emperadores como el César. Gloria a Dios, los Césares que habían. Tito, gloria a Dios, un montón. Julio César. Gloria a Dios que siempre dijeron que ellos eran dioses. ¿Y por qué las personas se tienen que arrodillar ante el Papa si no es Dios? Nadie se puede arrodillar ante un hombre, dice la Biblia. Solamente podemos nosotros arrodillar ante Padre Jehová, Señor Jesucristo y Señor Espíritu Santo. Es porque, amigo católico, nadie te ha enseñado lo que la Biblia dice. Por eso el Señor Jesucristo decía, muchos hermanos piensan que están yendo por un camino recto, pero su fin es un camino de muerte. Y entonces, hermanos, vamos a ver acá. Sigamos, hermanitos, San Lucas 1:39 nos dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre. Porque me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, versículo 46, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire usted, por favor, su Biblia católica, evangélica, protestante, etcétera, etcétera, hermano. San Lucas 1, 47, 48. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María diciendo a Jesucristo que es mi Salvador. María necesitaba de la sangre de Jesucristo para que fuese salva. Pero la doctrina de la iglesia nos dice la inmaculada ascensión, que ascendió la Virgen María. Y no hay ningún versículo que nos pueda decir que María ascendió a los cielos. No hay ningún versículo. Tenemos los libros de Pablo, tenemos los libros de Pedro, etcétera, hermano. Y ningún libro nos dice que María ascendió al cielo. María, su tumba, está en Efeso, ¿correcto? Por eso María acá le está diciendo, mi Salvador Jesucristo. Es decir, que María necesitaba de Jesucristo para que fuese salva. ¿Correcto, hermano? Sigamos, hermanito. Y mi espíritu, versículo 47, se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren lo que dice acá María. Soy la sierva de Jesucristo. No dice, soy la madre de Jesucristo. Cuidado, hermanos. Y esto está en la palabra de Dios. Esto está en las Sagradas Escrituras. Amén, hermanitos. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se consideraba sierva de Jesucristo. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurados todas las generaciones. Entonces, y usted sabe, hermano, que Jesucristo, gloria a Dios, tiene 33 años. Jesucristo está a la diestra del Padre. Y Jesucristo intercede por nosotros. Amén, hermano. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. ¿A quién estamos creyendo? El Papa no se puede llevar la honra de Jesucristo. Mucha pleitesía a un hombre y no la pleitesía al Señor Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta secta? Dios Padre y Dios Madre. El objetivo es que tú no creas en Jesucristo.
Esta secta nos dice, gloria a Dios, que Jesucristo ya nos salva, que la sangre de Cristo no nos limpia nuestros pecados y nosotros no podemos caer en esas herejías. Porque la única manera de ser salvos es por el Señor Jesucristo. No es por María tampoco. Solamente por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vayamos por favor a Hechos 4, 11, 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno hay salvación. Dice, no hay otro nombre para que seamos salvos. Dice la palabra del Señor, su Biblia católica evangélica, Hechos capítulo 4, versículo 12. En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Yo te puedo asegurar que puedes pedir 1000 veces a María ser salvo y pidiéndole a María te vas al infierno. Pero si tú le pides al Señor Jesucristo, te entrego mi espíritu, lávame con tu sangre, todos mis pecados. Señor Jesucristo, estoy por morir. El médico me ha dicho que tengo 2 horas de vida. Señor Jesucristo, yo te entrego mi espíritu, recibo tu sacrificio. Por favor, Señor Jesucristo, yo te digo a ti, que has confesado su nombre, que has hecho a Jesús su Señor y Salvador, ese mismo día estarás en el cielo. ¿Correcto? Otro versículo, hermano. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? 1 Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, dice la Biblia, su Biblia evangélica, protestante, católica. Hay un solo mediador, pero la iglesia nos dice, hay muchos mediadores. Ora a los santos que también son mediadores de Dios, engañando a la humanidad. No, San Ignacio de Loyola también es un mediador. La Virgen de Lourdes es una mediadora. Pídele tu cosita, órale a ella. Cuando la Biblia nos dice que hay un solo mediador, cuando tú le oras al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, tú sales limpio. Pero si tú le dices a la Virgen de Guadalupe, perdona mis pecados, no se limpia nada tu espíritu. Porque la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿correcto? Amén, hermanos. Colosenses 1:14, a ver. Colosenses 1:14, hermano, rápidamente, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Correcto? Entonces las personas que son más incrédulas, ellos mismos se flagelan, se hacen daño a su cuerpo. Yo también quiero ser expiado, quiero sufrir como el Señor Jesucristo, pero no hay más sacrificio que el Hijo de Dios. Tú no puedes limpiar tus pecados haciéndote daño. No vas a hacer nada. Más bien tú crees que la sangre de Cristo ha limpiado todos tus pecados, ¿correcto? Por eso el G12, la nueva reforma apostólica y profética en los evangélicos, dice, Dios te salva por los encuentros, paga tus 100 soles y vas a ser salvo. Esa es una doctrina nueva. Tú tienes que quemar las cruces, tú tienes que hacer tus pecados, escribirlo, ponerlo en la cruz y quemarlo. Hay algunos pastores del G12 evangélicos, de la nueva reforma apostólica y profética, que tienen un tic, hermano. Eso es un espíritu maligno, no es el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué unción nos están hablando ahora? La unción de Dios es cuando tú hablas en lengua. La unción de Dios es cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo y empiezas a hablar nuevas lenguas. Pero ¿qué unción estamos viendo ahora? Guillermo Maldonado, que es el mayor encuentrista en Miami, Florida. Estamos viendo a Cash Luna, que es el mayor encuentrista que está en Guatemala. Estamos viendo a César Castellano, que es el mayor
pastor encuentrista, gloria a Dios, en Colombia. ¿Qué unción tienen ellos? Hacen caer a las personas, pero nadie habla en lenguas. Eso no es unción de Dios. La unción de Dios es hablar lenguas. Por eso, por la gracia de Dios, cuando imponemos las manos, hermanos, los hermanos empiezan a hablar en lengua, los que no tenían. Pero estos personajes de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Gloria a Dios, de Colombia también, castellanos, hacen caer a las personas, nadie habla en lenguas. A ver, hermanos, esa es una unción, es un fuego diferente, no es el fuego del Espíritu Santo, ¿correcto? Porque las caídas, hermano, voy a pasar un especial de las caídas también, hay mucho poder hipnótico, no es el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, jamás pierdes la conciencia. Pero ¿qué vemos cuando estos personajes imponen las manos, hermano? Empiezan a hacer convulsiones, empiezan a dar gritos desgarradores, empiezan a dar sonidos de animales, hermano. La otra vez estaba viendo unos encuentros por video, hermano, y empiezan a ladrar como perro. Empiezan, hermanito, gloria a Dios, a hacer como la gallina. Cuando una persona imita a un animal, es que está posesionado por demonios. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Para no caer en estas sectas coreanas, tenemos que saber la palabra de Dios. Tenemos que dominar la palabra de Dios, hermano. Y el último versículo que ellos, gloria a Dios, dicen que está hablando, gloria a Dios, la diosa madre, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa, hermano, cuando la Biblia está hablando la esposa del Cordero, la esposa ataviada, se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ve? Está hablando, hermano, de los santos. Segunda de Corintios 11:2, ya vamos a terminar. Porque es celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar puro, tiene que estar santo ante su Señor para que sea arrebatado. ¿Correcto, hermanos? Y gloria a Dios, hermanitos. Apocalipsis 21:3. Dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, hermano, que a su esposa va a enjugar toda lágrima, todo dolor que pasó en la tierra. ¿Correcto? Porque la esposa del Cordero es la iglesia de Jesucristo. Pero esta secta nos dice que la esposa del Cordero es la diosa madre, es decir, que también tenemos que adorar a la iglesia, y es una mentira del diablo. Queridos amigos y hermanos, la hora me ganó. Dios mediante estaremos saliendo el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga, hermanito, y será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Permiso. Gloria a Dios.